antes de empezar con el vídeo de los strings, vamos a resolver los ejercicios que os mandé en el vídeo anterior, en el vídeo de switch. El primero de los ejercicios consistía, si os acordáis, en introducir un número, que era una temperatura, y en función de esa temperatura, si estaba por debajo de los 15 grados, decir que hacía frío, si estaba por encima de los 30 calor, y si se encontraba entre ambas temperaturas, decir que hacía buen tiempo, ¿vale? Bueno, como ya dijimos, esto era algo subjetivo, pero es un ejemplo, ¿no? Para que vayamos practicando. La resolución pasa por pedir un número, ¿no? Formatear la salida del readline y trabajar con esta temperatura, ¿no? Con esta variable temperatura que hemos creado. Creamos el switch, que es el objeto con el que vamos a trabajar, y le pasamos la temperatura. ¿Y cuántos casos puede haber? Pues puede haber dos casos principales, que esté por debajo de 15 o por encima de 30. Y vamos a utilizar el default para el caso que esté entre 15 y 30, ¿no? Mirad, podemos hacer case menor que 15. Esto sería ya una opción. Ponemos aquí la cadena de texto. Hace frío. Somos muy frioleros y por debajo de 15 grados, con que haga 14 ya tengo frío. Este sería el primer case. El segundo case, como hemos dicho, sería por encima de 30. Por encima de 30 hace calor, ¿vale? Esto sí que es verdad, que por encima de 30 hace calor. Y si ninguno de estos dos cases se cumplen, es que estaríamos entre el 15 y el 30, ¿no? Podemos decir que hace buen tiempo, siempre y cuando pues no llueva ni truene, ¿no? Vale, tenemos estas opciones y vamos a ejecutarlo para ver si en efecto funciona la aplicación que os he planteado. Ahora sí, nos pide la temperatura, introducimos 45 grados, bastante calor, y nos dice que en efecto hace calor. Vamos a probar una casuística más. Probamos la casuística de que haga 20 grados, bien, hace buen tiempo, temperatura agradable. Vale, podemos decir que esta aplicación funciona, ¿no? Nos lo creemos. Con esto ya estaría resuelto el primero de los ejercicios. El segundo de los ejercicios era el de introducir una nota, como ya habíamos hecho, y utilizando el switch mostrar la nota escrita, ¿no? Que tiene un alumno. Por ejemplo, introducimos una nota, utilizamos dentro del switch la nota, es decir, vamos a evaluar nota, y aquí lo que tenemos que ir haciendo es crear tantos casos como notas tenemos, ¿no? Podemos, por ejemplo, crear casos en los que es incorrecto. Podemos decir que si está por debajo de 0 es incorrecto, nota incorrecta. Y podemos decirle que por encima de 10 la nota también es incorrecta. Así, con estos dos cases nos estaríamos quitando esas dos opciones. También podríamos crear un if aquí fuera, donde nosotros creásemos la condición de nota mayor que 0 o nota menor o igual que 10 y meter este switch dentro, ¿no? Es decir, quitando estas opciones para no repetir, ambas opciones serían válidas. Podemos crear opciones en el switch para descartar esas notas que serían inválidas o crear un if y dentro crear un switch. Yo lo voy a hacer todo con el switch, pero que sepáis que se puede meter if dentro de if, switch dentro de if, y etcétera. Es decir, todo esto se puede hacer, ¿no? O sea, se pueden ir anidando estas instrucciones una dentro de otra. Vale, tenemos ya las dos instrucciones incorrectas. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a comparar desde el 5, ¿no? Por ejemplo, si está por debajo de 5, está suspendido, ¿no? Vamos a poner suspenso. Suspenso. Si está por debajo de 7, vamos a poner que está aprobado, ¿vale? Bueno, estás aprobado. Pues tienes un 6, pues estás aprobado. Y, bueno, creo que pusimos otra opción, pero con esto nos vale. Y si ponemos por debajo de 9, ¿no? Mismamente, esto es un notable. Y por debajo de 10, o igual que 10, esto es sobresaliente. Bien, con esto ya tendríamos todas las opciones contempladas. Personalmente yo creo que este ejercicio estaría mejor resolverlo con un else if, pero que sepáis que también se puede hacer con un switch y de hecho esta es la manera con la que se podría hacer. Vamos a ejecutarlo y a ver en efecto que funciona el código que he creado. Con que probemos un par de notas yo creo que será suficiente. Vamos a probar un 8, por ejemplo, probamos un 8 y nos dice que tenemos un notable. Esto parece que funciona bien. Vamos a probar con un número incorrecto, que podría ser un -2, ¿no? Nota incorrecta. Vale, yo creo que con estos dos ejemplos ya nos vamos haciendo la idea de que la aplicación se adapta a lo que había pedido. El resto de ejemplos os los dejo a vosotros, es decir, podéis ir probando pues cada uno de los números a ver si funciona. Si os habéis fijado, a mí, por ejemplo, no sé si a vosotros, me marca que pone aquí, se detectó código inaccesible. ¿Por qué es esto? Pues porque si nosotros en los case
contemplamos todas las casuísticas posibles, jamás va a entrar en el default. Si os fijáis, hemos puesto todas las condiciones que pueden existir: menor que 0, mayor que 10. Y dentro del 0 y el 10, menor que 5, menor que 7, menor que 9, menor o igual que 10. ¿Sí? Si nosotros quitásemos este igual, por ejemplo, ¿vale?, ya habría una opción posible, que sería que introdujésemos un 10. Y podríamos decir, pues, que tienes un 10, ¿vale? La nota máxima. ¿Sí? Vamos a comprobar esto. Veis que si yo ahora introduzco un 10, como no está en ninguno de los case, viene por aquí y me dice que tengo un 10. Es por eso que si nosotros tenemos aquí el menor o igual, quedarían contempladas todas las opciones y me pone aquí, me marca algo en verde diciéndome este código es inaccesible. Lo puedes mantener, pero realmente nunca jamás va a llegar aquí. De hecho, la frase que ponemos aquí es que hace buen tiempo, ¿no? Entonces es importante que miréis a veces, porque el Visual Studio nos da recomendaciones, nos recomienda cosas, no nos obliga a cambiarlo, pero nos recomienda cosas, ¿no? Por ejemplo aquí. Bueno, con esto quedaría ya resuelto el segundo de los ejercicios. Ahora vamos a pasar al vídeo de los strings. En este vídeo vamos a trabajar un poco más con las variables de tipo string. Hasta ahora hemos estado trabajando mucho con variables de tipo entero. La mayoría de ejercicios los hemos realizado, salvo alguno, con variables de tipo entero, y hoy quiero que empecemos a ver un poco las propiedades que tiene el string y a trabajar con textos y con cadenas. Mirad, aquí en la pantalla os estoy enseñando tres variables, que las tres son de tipo string, ¿vale? De tipo cadena, para mostraros que en cada una de estas cadenas, de manera indiferente, se están contemplando caracteres, y no importa que esos caracteres sean letras o sean números. La cadena en sí se considera string, ¿de acuerdo? Como ya hemos visto, si nosotros quisiésemos operar con este 1 de aquí, lo tendríamos que transformar. Y aquí podéis ver cómo estos textos, si nosotros los pintamos con console.writeLine, se pintan de manera normal, ¿no? Esto es algo que ya hemos visto, pero que conviene recordar, que dentro de las cadenas puede haber cualquier tipo de carácter, y un número es un carácter también, ¿no? Puede haber caracteres especiales también, barras bajas, podemos poner exclamaciones, todo. Es decir, esos caracteres cuentan como parte de la cadena. Bien, dicho esto, quiero enseñaros otra manera de comparar strings. Si recordamos, anteriormente hicimos un ejercicio en el que, introduciendo una letra, nosotros teníamos que determinar si era una vocal o una consonante, ¿no? Ahí utilizamos el igual, y se puede utilizar correctamente, ¿no? Nosotros podemos comparar el ejemplo 1 con el ejemplo 2, nos va a decir que no es igual porque texto no es igual que este 1, pero lo podemos hacer así, ¿de acuerdo? Esto sería lo que resultaría de la comparación if ambos textos son iguales, si se cumpliese. Pero existe un método propio de string que nos permite comparar strings, que es el método .equals. Nosotros escribimos .equals y dentro del paréntesis del equals introducimos el texto a comparar, y estaríamos haciendo lo mismo que con el igual. Lo que pasa es que equals, para mí, es un poco más adecuado para los strings, ya que si yo veo equals aquí, sé que las variables que estoy comparando son strings, y además, como veremos después, el comportamiento de equals se puede modificar para personalizarlo y que haga cosas que el igual quizás no realice, ¿no? Ya lo veremos más adelante, las diferencias entre equals e igual, que no son muchas, pero me interesa que conozcáis que existe este método y me interesa que empecéis a utilizarlo, ¿no? A practicar con él, porque yo es un método que suelo utilizar mucho para comparar strings, ya que me gusta más que utilizar el igual en estos casos, ¿no? Bien, una vez que os he enseñado el método equals, os voy a enseñar otro método. Pero para ello lo primero que vamos a hacer es introducir un string desde fuera y vamos a trabajar con él. Pedimos una cadena, recordad que string significa cadena, ¿no? En castellano. Console.readline, y ahora tendríamos ya aquí una cadena. Os voy a enseñar una propiedad que tienen los strings, que es el .length. .length lo que sirve es para extraer la cantidad de caracteres que tiene un string. Si nosotros creamos aquí una variable int que sea num de caracteres, por ejemplo, y le ponemos cadena.length, aquí mismo, en esta variable, en num caracteres, tendríamos
en num caracteres tendríamos el número de caracteres que nosotros hemos introducido. Así, ¿no? Sin paréntesis ni nada. .len, tal cual. Si nosotros aquí ahora mostramos por consola esta variable num caracteres, lo que nos va a hacer es mostrar el número de caracteres de la frase o cadena que nosotros hayamos introducido. Os lo voy a mostrar. Introducimos una frase que sea hola a todos. Esta frase pues va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que sean. Y nos dice 12 caracteres. Daos cuenta que entre los caracteres también cuenta el espacio, ¿no? Estos espacios de entremedio son caracteres también y los está contando, ¿no? Porque aquí tenemos 4, estos son 5 y 1, 6, son 10, más los dos espacios son 12 caracteres, ¿no? Entonces la propiedad .len es muy útil para conocer el número de caracteres y esto nos puede servir, por ejemplo, si queremos controlar si estamos introduciendo realmente un carácter o si estamos introduciendo una frase. En el ejercicio que nosotros hicimos de las vocales nos hubiera interesado conocer este .len, ya que si el número de caracteres es mayor que 1, podríamos decir que en efecto lo que hemos introducido no es un carácter, por lo tanto no podemos decir que sea ni una consonante ni una vocal, sino que se trataría de una cadena o una frase o lo que hayamos introducido, ¿no? Entonces, ahora os voy a mostrar, si nosotros comparamos esto contra 1 y le decimos que es mayor que 1, podemos decir que lo introducido no es una letra. Y utilizando el else podemos decir lo contrario. Lo introducido es una letra. Hacemos la prueba. Y si aquí yo introduzco 2, 3 letras, por ejemplo, me va a decir que lo introducido no es una letra porque el número de caracteres va a ser mayor que 1. Si solo introduzco 1, va a entrar por aquí abajo. Se entiende, ¿no? ¿Para qué sirve .len? Esta sería otra de las propiedades de los strings que me interesa que conozcáis. Otra funcionalidad relacionada con los strings que me interesa que conozcamos es el formateo de string. Nosotros hasta ahora, cuando queríamos mostrar una frase incluyendo una cadena, lo que hacíamos era concatenar el texto con dicha cadena, ¿no? Y si era un número, pues lo convertíamos en string, por ejemplo, o no, y ya está. Y por ejemplo, nosotros podemos aquí poner la cadena introducida es 2 puntos y la cadena que queramos. Aquí yo le digo hola buenas. Le paso esto y me dice la cadena introducida es hola buenas. Bien, esto está bien, esto es lo que ya conocíamos, ¿no? Lo que ya hemos utilizado con el carácter más para concatenar este texto con este otro. Esto es correcto, pero hay otra manera. Y la otra manera es la siguiente. Utilizando string.format. ¿Y para qué sirve esto? Pues porque string.format nos sirve para incluir dentro de frases otros caracteres, ¿no? Concatenar caracteres de una manera quizás más intuitiva, que se vea mejor, no sé si es más correcta, pero a mí me resulta más fácil entenderla. Mirad. La cadena introducida es, y nosotros ponemos aquí corchete, corchete y un número, el 0. ¿Por qué el 0? Porque el 0 es el primero de los números con el que vamos a empezar a contar y va a ser el primero de los argumentos que le vamos a pasar al string format. Si ahora mismo le pasamos cadena, lo que va a hacer es sustituir este 0, que es el primero de los números, por cadena. ¿Y por qué el 0? Pues porque si después queremos introducir más textos dentro de esa misma frase, podemos continuar con los números. Podemos el 1, el 2, el 3 y sustituir cada número por el string que nosotros le pasemos después de la coma, ¿no? Vamos a probar con el 0 y luego os enseñaré introduciendo más textos para que entendáis con ejemplos cómo funciona. Nos pide una cadena, le ponemos hola y nos dice la cadena introducida es hola. Como veis, funciona perfectamente lo de 0. Y ahora lo que vamos a hacer es, una vez que entendemos cómo funciona string format, es continuar poniendo más números para que veáis que esto no se queda ahí. Por ejemplo, la cadena introducida es 0 y 1 y también 2. Vale. Nosotros hemos introducido 1 y 2 caracteres más. Por lo tanto, tendremos que introducir una coma, información, otra coma, información. Vamos a crear dos variables. String texto 2, porque la cadena lo consideramos el texto 1. Y esto va a ser, la cadena introducida es tal, esto, y también lo otro, ¿vale? Entonces es así. La cadena introducida es lo que hayamos introducido, esto y lo otro.
Y aquí, como estamos viendo, el string format lo que hará es sustituir el 0 por el primer argumento que le hemos pasado, que es cadena, sustituir el 1 por el segundo argumento, que es texto2, que tenemos aquí en forma de variable, y sustituir el 2, ¿vale?, por la variable texto3, que es la que le hemos pasado aquí, ¿no? O sea, ponemos tantos números como queramos y después tantas comas como números, y entre las comas la variable que corresponda a cada uno de esos números, ¿no? Sé que puede resultar un poco lioso, pero la verdad es que queda mucho más limpio que, imaginaros, poniendo todo mases entre medio, los textos, los mases, los textos, queda mucho más feo, yo creo, y induce más a error, porque hay que poner comillas, más comillas. Bueno, voy a enseñaros esto para que lo veáis. Bien, nos pide la cadena, a ver que se vea el texto aquí también, nos pide la cadena y le ponemos aquello, ¿vale? Vamos a sustituir cadena por aquello, ¿no? Introducimos aquello y nos dice, la cadena introducida es aquello y esto y también lo otro. Estáis viendo lo que está pasando, ¿no? Lo que está haciendo es sustituir cadena, sustituir 0 por cadena, 1 por texto 2 y 2 por texto 3, ¿de acuerdo? A partir de ahora voy a intentar utilizar en todos mis ejercicios el string format, porque creo que es una manera mucho más correcta de trabajar con los strings. Y más adelante incluso os enseñaré otras formas de formatear strings, porque formatear strings es lo correcto, digamos, para que visualmente quede más legible en el código, ¿no? Y no induzca tanto error, y es más versátil también, ¿no? No tantas comas y más y cosas así. Con lo que ya sabemos hasta ahora, lo que os acabo de enseñar en este vídeo, vamos a intentar arreglar un ejercicio, bueno, mejorar, mejor dicho, un ejercicio que ya hicimos, el de las letras, el que acabamos de nombrar. Vamos a intentar hacerlo más a la manera que os he dicho, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es sustituir todos estos iguales por equals, ¿vale? Y ahora nosotros ya tenemos, pues, con el equals todas las letras, todas las vocales. Funcionaría de la misma manera que antes, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es mejorar el console.write utilizando el string.format. Le pasamos aquí la letra y por aquí ya estaría. Y ahora lo mismo pero con la consonante. Lo veis, el 0 es sustituido por la letra. En caso de que entre en cualquiera de las dos instrucciones, se va a ejecutar esto formateándolo de la siguiente manera, ¿no? Sustituyendo el 0 por la variable que le pasemos. Muy bien, y entonces ahora si nosotros probamos, introducimos una A, como vemos, funciona. Igual que la aplicación que creamos antes con los iguales, y además formatea el texto y pone A es vocal utilizando el string format. Hay una cosa en este ejercicio de la cual seguramente no os hayáis dado cuenta, y es importante que lo digamos. Si yo introduzco ahora una A mayúscula, ¿qué creéis que pasará? Si introduzco una A mayúscula, lo mismo que si introduzco una I mayúscula, me va a decir que I es consonante. Pero esto es falso. ¿Y por qué sucede esto? Porque A mayúscula, E mayúscula, I mayúscula, lo que sea, la vocal que sea, mayúscula, no es el mismo carácter. Es decir, A minúscula no es el mismo carácter que A mayúscula. Entonces tendríamos que contemplar todas las opciones de mayúsculas y minúsculas. ¿Y esto cómo lo haríamos? Bueno, pues podríamos simplemente, lo que estoy haciendo aquí es bajarlo, estoy bajando las líneas de código para que se vea mejor. Lo que podríamos hacer es simplemente añadir pues todas sus mayúsculas de cada una con sus condiciones o así hasta el final, o utilizar una propiedad que tiene string que es .toLower con paréntesis, ¿de acuerdo? .toLower, paréntesis, paréntesis, ya que es una función propia de los strings, transforma las letras en minúsculas. Por lo tanto, si nosotros introducimos una mayúscula, lo que va a hacer es transformarlo en minúscula para poder compararlo con la minúscula y que estén en igualdad. Y así introduzcamos la letra que introduzcamos, se va a transformar en minúscula. Y para no poner toLower en cada una de las condiciones, lo que podemos hacer directamente es ponerlo tras el readLine. Entonces, console.readLine, introducimos el texto, y esto se puede hacer ya porque readLine en sí es un string, lo transformamos de entrada ya y entonces esta letra va a ser siempre una minúscula, ¿no? Vamos a comprobarlo. Introducimos una A mayúscula y como vemos ya nos dice que A es una vocal. Y todo gracias a .toLower. Exactamente
no sería del todo correcto porque estamos diciendo que A mayúscula no es A minúscula, pero bueno, nos sirve para el ejemplo porque realmente A es una vocal. Por lo tanto, sí que se estaría cumpliendo, ¿vale? Se estaría cumpliendo las condiciones del ejercicio. Y por supuesto, también existe punto to upper, que lo que hace es transformar la letra en mayúscula. Entonces, si nosotros introdujésemos una minúscula, directamente la transformaría en mayúscula, ¿vale? Entonces nunca entraría por aquí abajo porque lo único que estamos contemplando aquí son minúsculas, ¿no? Se entiende, ¿no? O sea, tu upper es mayúscula, tu lower es minúscula. Os lo voy a enseñar por si no está quedando claro. Introducimos una cadena. Minúscula sería igual a cadena.toLower. Esto sería todo en minúsculas, es decir, tu lower y tu upper afectan a toda la cadena, ¿no? Recordad que si nosotros vamos escribiendo letras tras un punto, el Visual Studio nos lo tiene que ir completando, ¿no? Es la funcionalidad predictiva que tiene Visual Studio. Bien, ponemos mayúscula tu upper, minúscula tu lower. Y introducimos una frase, por ejemplo, con diferentes letras mayúsculas y minúsculas, y me dice, la introduzco y me dice en minúsculas, ¿veis? Ha transformado todo en minúsculas para la variable minúscula que hemos pasado aquí y todo a mayúsculas para la variable mayúscula, ¿no? Para esto es para lo que sirven estas dos funciones que os acabo de enseñar de string. La verdad que son bastante útiles, sobre todo a la hora de comparar textos, cuando necesitamos que los textos sean exactamente iguales y que no haya error, porque a veces estaremos comparando un texto que tiene mayúsculas con uno que tiene minúsculas y vemos que de repente no entra en un if y nos estamos volviendo locos porque no entendemos por qué y puede ser que realmente no están coincidiendo porque los caracteres son diferentes, ya que unos están en mayúsculas y otros en minúsculas, ¿no? Y ahora os voy a enseñar, como se está haciendo muy largo el vídeo, la última funcionalidad de string por hoy, que va a ser el contains. El contains funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos una cadena, ¿de acuerdo? Introducimos una cadena. Y esta cadena, por ejemplo, le ponemos cadena.contains una letra, la A, ¿vale? Contains devuelve un booleano, según creo, sí, devuelve un booleano. En una cadena ejecutamos contains y nos va a devolver true si esa cadena contiene el carácter que le hemos pasado, ¿no? Contains funciona con valores string, es decir, podemos en una frase detectar si existe una palabra o en una cadena detectar si existe un carácter, ¿no? Si nosotros utilizamos este punto contains dentro de un if, al introducir una cadena nos va a decir si esa cadena contiene la letra A, en este caso. ¿Veis? Estoy utilizando aquí el format y vamos a decir que cadena contiene, vamos a sacar carácter A fuera, que esto sea una variable, y le vamos a pasar esa variable al contains, ¿no? Que compare cadena con contains, es decir, que compruebe si cadena contiene carácter A y en tal caso que muestre esta frase. Vamos a ponerle también un else y en el else simplemente vamos a poner un no. Vamos a decirle no, simplemente. ¿Vale? Vamos a comprobar esto. Yo introduzco, bueno, me está diciendo una letra, pensemos que es una frase. Yo introduzco una frase que dice hola amigos y me dice hola amigos contiene la A. Sí, de hecho contiene dos A's. Entonces, por eso me ejecuta esta frase, ¿no? Si nosotros aquí ponemos una palabra, por ejemplo, la palabra hola, la misma palabra hola, tened en cuenta que lo que os he dicho de las mayúsculas y las minúsculas, y cambiamos este nombre por la variable hola, al introducir una cadena, nos va a mostrar esa frase que hemos formateado, ¿no? Mirad, ponemos hola, ¿qué tal estás? Sin interrogaciones ni nada y nos dice hola, ¿qué tal? Contiene hola. Es decir, hola, ¿qué tal? Contiene la palabra hola. Se entiende, ¿no? Cómo funciona contains. Nosotros ponemos cadena.contains y el string que nosotros queramos comprobar que contiene el primer string. Y en tal caso, pues devuelve un true que podemos utilizar dentro de un if o recogerlo en una variable también. Y para terminar, como siempre hacemos, os voy a mandar unos ejercicios. Os voy a mandar dos ejercicios. Con todo lo que hemos aprendido, realmente os podría mandar varios. Pero yo creo que con dos os va a quedar claro y con la explicación que os he dado os va a quedar bastante claro.
De todas maneras, vamos a continuar trabajando con strings y en un futuro seguramente realicemos más ejercicios relacionados con este tema, ¿no? Bueno, vamos a ello. Voy a borrar esto. En el primero de los ejercicios quiero que se pidan un texto, ¿vale? Y una palabra y se compruebe si en ese texto está incluida esa palabra. Repito, pedimos un texto y además pedimos al usuario una palabra, es decir, solicitamos 2 strings y tenemos que comprobar si en el primer texto está contenida la segunda palabra. Y en caso de que esté contenida, le mostramos una frase de que está contenida y en caso contrario, pues de que no está contenida, ¿de acuerdo? Ese sería el primero de los ejercicios. Y en el segundo de los ejercicios quiero que introduzcáis un string y que me mostréis, ¿no?, que la aplicación muestre el número de caracteres que tiene dicho string, ¿vale? Que lo muestre. Todo esto, por supuesto, utilizando el string.format en las salidas de pantalla que hagamos, ¿no? En los console.write que utilicemos, ¿de acuerdo? Son 2 ejercicios que yo creo que con lo que hemos explicado van a ser bastante fáciles, ¿no? Pero bueno, así vais practicando. Y con esto doy por terminado el vídeo de strings. Es solo el primero. Strings tiene muchísimas propiedades, pero vamos a ir viéndolas poco a poco. Nos vemos en el próximo vídeo.